Muy bien, hablando un poco de lo que nos toca compartir el día de hoy, voy a hablar de un tema que es muy necesario. De repente hay unos cuantos temas más en esta serie que hubiera sido oportuno tal vez compartir, pero como que la serie se está haciendo un poco larga y ya tenemos que darle un poquito un descanso también a ello. Así que voy a cerrar en este tiempo hablando acerca de lo que tiene que ver con la herencia. ¡Wow! ¿Qué es esto de la herencia? La palabra de Dios habla acerca de la herencia porque estamos hablando de finanzas y la Biblia, ¿cierto? Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de llevar un curso sobre finanzas bíblicas y dentro de los temas que yo pude estudiar, uno de los temas que me llamó mucho la atención fue el tema de la herencia. Pensando, como se dice, en arreglar las cosas hacia el futuro. Porque claro, para los hijos de Dios hay un futuro después de la muerte, que es la vida eterna con el Señor. Pero la palabra de Dios se ocupa en hablar acerca de este tema de la herencia. Y vamos a ir desarrollándolo poco a poco durante el mensaje. Pero yo les pregunto, y he titulado, bueno, he puesto como título de este mensaje, Una carta a mis herederos. ¿Cómo se llama el título? Una carta a mis herederos. Y la pregunta aquí es, si es que los que ya no están pudiesen tal vez escribirnos una carta, ¿no? Pudiesen escribirnos una carta, ¿qué carta nos dejarían? Yo sé que de repente esto es susceptible para muchos, mi mami no hace mucho partió de la presencia del Señor, pero si nos ponemos a pensar en ello, ¿qué nos hubiera escrito en esa carta? ¿Qué cosa nos hubiera dejado como indicaciones? Si lo llevamos al lado un poco gracioso, podríamos decir que diría tal vez, hijo, en la alacena dejé también un dinero en la lata de los frijoles. No lo vayas a poner en el microondas o no lo vayas a poner a un lugar complicado. Tal vez esa carta también podría decir, ¿no? Podría decir, hija, las joyas de la abuela están detrás de ese cuadro tan horrendo que siempre detestaste. Si lo sacas, encontrarás allí las joyas para que puedas tú usarlas para tu futuro, ¿no? Tal vez no es una hija o es un hijo, pero tal vez es una sobrina o un sobrino y dice, sobrina, cuando yo ya no esté y esté regalando mi ropa a aquellos que lo necesitan y quieras regalar mi colchón o veas mi colchón viejo y quieras quemarlo, no lo quemes. Porque de repente allí están los 5 años de ganancias que he hecho durante mis últimos 5 años de vida. Así que no lo quemes y esa carta es oportuna, ¿no? Entonces, sucede que si pudiesen ellos, por supuesto, escribirnos una carta, nos darían una carta pensando en nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que deja este mundo y deja herencia o deja algo, lo que desea es que lo aprovechemos de la mejor manera. Hay un deseo, hay unas ganas de que aún la herencia sea usada de buena manera y con sabiduría. Pero lo cierto, ¿no? Lo cierto es que el que deja herencia está preocupado en que estemos bien, ¿no? Lo deja para que nos ayude, pero también lo deja para que esto nos sea usado de manera sabiamente. Si analizamos el mundo de hoy, ¿no? Existen, por supuesto, yo les he hablado de lo bonito, ¿no? De aquellos que son los herederos. Pero la parte mala de la película son los conflictos. Allí aparecerán los abogados que conocen mucho de ello, ¿no? Los conflictos entre familia porque oportunamente no se hablaron de las cosas que tenían que hablarse en su momento. Recuerdo tal vez una persona que compartió conmigo diciéndome que al fallecer su padre, su hermana había tomado, como se dice, la posesión o la autoridad sobre las propiedades del padre. Pero dice que después de un tiempo la hermana vendió casi todas las propiedades y solamente le dejó a él las de menor valor. Y ahí, como se dice, empiezan los conflictos. Hay un dicho que dice así, la herencia es la última rencilla que deja el muerto entre los vivos, ¿no? Como que es el motivo para algunos tal vez de pleitos, de enemistades y cosas difíciles. Usted dirá, Pastor Marcelo, ¿pero por qué está hablando de esto? Porque es necesario de hablar y porque es importante, porque la palabra de Dios habla sobre la herencia. Y la palabra de Dios nos va a ilustrar y vamos a ir a un pasaje en un momento acerca de esto. También contándoles algo acerca de mi familia. Hablaba con mi tío la vez pasada y me decía, Marcelo, estoy feliz de la familia que somos. ¿Por qué? Porque ante la muerte de mi padre, mi abuelo,
Hemos sabido repartir la herencia de manera equitativa, con armonía, y hemos dado ejemplo de cómo debe hacerse las cosas. Y yo sé, bueno, que él era por supuesto la persona que estaba, como dice, comandando esta idea de poder cumplir con la voluntad de mi abuelo, y lo había hecho muy bien. Y por supuesto lo felicité, le dije, lo has hecho muy bien, qué alegría realmente que lo hayan podido lograr. Pero a veces no sucede siempre así, sino que hasta el día de hoy hay familias y hay personas. El otro día estaba yo yendo a un lugar que normalmente a veces almorzaba hace muchos años atrás, y me encontré con una persona que hasta el día de hoy, después de 2, 3 años, sigue, como se dice, entre comillas, peleando su herencia, ¿no? Peleando aquellas cosas que tal vez le correspondían como hijo, y seguramente él me da su lado, el lado B o el lado A, no sé el otro lado, pero él me lo cuenta, y a veces sucede mucho así. Cuando hablamos sobre finanzas bíblicas, también podemos, por ejemplo, citar a alguien conocido entre aquellos que hablan sobre finanzas bíblicas, como Andrés Panasiuk. Y Andrés Panasiuk dice, cada vez que hablamos sobre herencia, las personas es como si les diera urticaria en los brazos, y algo comienza a incomodarles porque piensan, ¿por qué me hablas acerca de esto? ¿Me estás hablando acerca de que me voy a morir? ¿Me estás hablando acerca de que voy a tener que dejarle a estas personas que no quiero, tal vez, todas las cosas con las que yo he trabajado, ¿no? Y por ahí saldrá uno que dirá, ¿y tú qué vas a dejarles a ellos? Uno dirá, no, nada, no les voy a dejar nada a ellos porque se han portado mal y no les corresponde nada, y no quiero que se queden con nada, y todo me lo voy a gastar. Pero déjame decirle que la palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios no dice que simplemente la vida es una sola, como algunos dicen, ¿no? Living la vida loca, creo que dice Ricky Martin por ahí, ¿no? La vida es una sola, hay que vivirla. No, la vida no es una vida sola. Para el creyente, la vida trasciende hacia la vida eterna. Y los hijos de Dios, sabios y con sabiduría, saben ordenar bien las cosas. En la palabra de Dios hay una escena, ¿no? Hay una escena acerca de las hijas de Zelofehad, que en el tiempo en el cual Moisés repartía la heredad, quiere decir la tierra en el pueblo de Israel, ese tiempo antes de que Moisés pasara la posta a Josué, él comenzó a repartir las tierras según las familias y según las tribus. Pero las hijas, siendo ellas mujeres y no habiendo un varón en ese momento, no estaban recibiendo heredad. Las mujeres se presentaron delante de Moisés para solicitar lo que ellas consideraban le correspondía. Vamos a Números y vamos a leer juntamente. Ustedes allí también me van a seguir. Vamos a leer en Números 27, del 1 al 11, esta escena. Dice lo siguiente en Números 27, del 1 al 11. Dice, Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijos de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar. Con los jefes de toda la comunidad les dijeron, nuestro padre murió sin dejar hijo, pero no por haber participado de la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan en el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? ¿Qué dijeron ellas? Nosotros somos sus hijas. Danos la heredad entre los parientes de nuestro padre. Y Moisés, ¿qué hizo? Presentó al Señor el caso de ellas. Y el Señor respondió, lo que piden ellas, lo que piden las hijas de Zelofehad, es algo justo. Así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre, traspáselas a ellas, la heredad de su padre. Además, diles a los de israelitas, cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Y si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Y si no tiene hermanos, le entregará la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan para que tome posesión de ella. Esta será la disposición legal que regirá a los israelitas tal como yo, el Señor, se lo ordeno a Moisés. Entonces Dios había dado, ¿qué cosa? Leyes.
Había puesto leyes acerca de la herencia. Dios sabía que había algo que tenía que resolver. Pero algo tan importante que nos dice la palabra de Dios es que ellas exigieron algo que les correspondía. Y Dios lo llama a esto justo. Y lo que hace Moisés es ponerlo delante de Dios y Dios responde. ¿Qué cosa nos enseña la palabra de Dios? Que la voluntad de Dios, por supuesto, es que aquellos que son hijos reciban la herencia que les corresponde. ¿Y qué cosa también dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra en cuanto a ello? Que Dios también cuidó y cuida de sus hijos como cuidó de las hijas de Zelofejad. La Biblia, por supuesto, nos enseña que repartir la herencia es también voluntad de Dios. Leyendo también un poquito acerca de otras culturas, dicen que en otras culturas tal vez al padre no le dejan hacer herencia para dejar a los hijos, como que en esa cultura no se puede hacer, tú no decides sobre lo que vas a dejar, tal vez el Estado termina imponiéndole, diciéndole qué cosa es lo que tiene que hacer. Si vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos hay un impuesto que le llaman el impuesto de la muerte, y es este impuesto que dice que cobra desde el 40% hasta el 75% de impuestos sobre la herencia que dejan las personas. ¿Y qué decir, como dicen, de aquellas herencias, aquellas propiedades, aquel dinero en cuentas bancarias que nadie reclama, que entra a las arcas del Estado porque nadie sabe de quién es o no se encuentra heredero? Ese es un tema importante, por supuesto, en cuanto a las finanzas y la Biblia. Y es algo que debemos decir y debemos hablar, y tal vez que nos rehuimos al hecho de hablar sobre esto tan importante. Es de esta manera que vamos cerrando esta serie hablando sobre lo importante y la voluntad de Dios en cuanto a ello. Por supuesto, la herencia es una bendición de Dios, algo que Dios ha preparado también para sus hijos. Pero la herencia es en esta tierra, pero tenemos una herencia más grande y mayor en los cielos, de la cual seguiremos hablando. Veamos ahora a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de la herencia? Si usted usa una concordancia bíblica, electrónica, vía web, de repente física, usted tiene una concordancia y pone herencia, saldrán por ahí versículos bíblicos que hablarán acerca de tierras, hablará acerca de repartición de las tierras, hablará sobre la herencia de las familias, pero también hablará sobre la herencia celestial que habremos de tener los hijos de Dios. Así que yo he enumerado en 4 puntos este mensaje y número 1 quiero compartir con ustedes lo siguiente: el hombre diligente deja herencia. Dile que a tu lado, el hombre diligente o la mujer diligente deja herencia. Muy bien, tal vez alguno dirá, ¿no? Y a manera de broma, ¿no? Con Carolina hemos hablado, pero nosotros ¿qué vamos a dejar, no? Bueno, pues lo poquito que tengamos, ¿no? Pero para eso Dios en su palabra también nos orienta, ¿no? A qué cosas debemos hacer hacia adelante y cómo debemos prepararnos en la vida para lo que viene. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:22, ¿no? Dice lo siguiente: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. No lo partí el versículo, pero lo más importante que quiero tocar es la parte que dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿No? El bueno en esta versión podría ser el justo, aquella persona sabia, aquella persona entendida. Dice, el día de mañana yo no voy a estar, pero tengo que dejarles algo con lo que se defiendan en la vida. Muchas veces he hablado con alguien y les he dicho, una de las mejores herencias que uno puede dejar a alguien es que tus hijos hayan estudiado para defenderse en la vida, dejarles unas posesiones tal vez con lo que puedan bandearse un poco mientras que éstas probablemente alcancen cierto tiempo, pero qué importante es que nosotros como padres y los que son padres y aquellos que son hijos sepan también que los estudios no son un pretexto del papá o de la mamá. El tema del conocimiento es importante para desenvolverse en este mundo tan competitivo, ¿no? Y a veces uno necesita, ¿qué cosa? Heredar lo mejor, los estudios y tal vez algo con lo cual pueda defenderse mañana más tarde. Si bien es cierto, en la serie tal vez no hemos hablado de las inversiones, porque es otro tema también a tocar. Una parte importante acerca de las inversiones son las inversiones que se hacen pensando en el futuro de nuestros hijos. Esas son las inversiones más importantes a cierto tiempo de nuestra vida,
¿no? Como de repente lo he conversado con alguno de ustedes, ya uno no está pensando tanto en gastarse el dinero en uno mismo. ¿A dónde me voy a ir de viaje? ¿Qué cosa me voy a gastar? ¿Qué cosa me voy a comprar? A cierta edad, cuando uno ve que los hijos están creciendo y ya están en secundaria, están prestos a salir del colegio, tal vez uno está pensando, ya no tengo las mismas fuerzas de siempre. Ya mi fuerza para hacer, como se dice, dinero no está necesariamente para mí, sino está ahora en ellos. Y aquellos que luchan aún en estos problemas que les suceda de los de 40 hacia adelante, que sufren con la crisis de los 40, que piensan a creer que ya se van a morir, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pensar que tienes que vivir el día tras día sabiendo que tienes hijos y hijas por los cuales tienes que esforzarte. Para ellos tienes que vivir también y porque Dios te ha dado un propósito también. Es importante también que quitemos el afán de este lado y veamos que esto es algo muy importante hacer. Empezar a trabajar e invertir ¿para qué? Para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Somos sabios, somos buenos, como dice la palabra de Dios, cuando esto hacemos. Así que la vida no es una sola, por supuesto. La vida trasciende hacia la vida eterna como hijos de Dios, pero lo que habremos de hacer en este mundo no nos vamos a llevar, sino que lo vamos a dejar a alguien, pero vamos a dejárselo a alguien que sepa también administrar. Otro versículo que está en la palabra de Dios está en 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8, que dice lo siguiente: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Haga algo importante si no lo ha hecho. Es un consejo. Abra una cuenta para los estudios de los hijos. Abra una cuenta para ahorrar para el futuro de ellos. Disponga algo. Haga un negocio. Emprenda algo pensando en dejarles algo hacia el futuro. Esto es muy importante. Tal vez en el mundo sucede que hay personas que sin tener planeado, porque aquí, levante la mano, ¿quién sabe hasta cuándo va a vivir? A ver, para conocerlo. ¿Quién sabe hasta cuándo va a vivir? ¿Alguno de ustedes sabe? Nadie levantó la mano, porque nadie sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Pero muchas personas dejan este mundo sin haber ordenado las cosas como debieran ordenarlas en su momento. ¿Por qué? Porque muchos no queremos pensar en lo que está hacia adelante, pero nosotros no somos dueños de nuestras vidas, sino que Dios es dueño de nuestras vidas. Pero si actuamos sabiamente, sabremos ordenar las cosas para nuestros hijos también. Así que trabaje, invierta en los estudios de los hijos, en dejarles algo a ellos o a alguien algo a su descendencia. Un predicador muy conocido, D.L. Moody, dijo, planee su vida como si fuera a vivir 100 años y viva cada día dando lo mejor, como si hoy o esta noche fuera la última noche, ¿no? Planee, haga las cosas, haga planes, pero viva lo mejor que pueda cada día. Y sobre todo, si estamos en Cristo, ¿cómo no habremos de hacer ello? Número 2, prepare a los herederos. Dígale que a su lado, prepare a los herederos. A ver, ayúdele ahí. Prepare a los herederos. En la palabra de Dios dice que apareció un rey, llamado también un reformador del culto, el rey, y usted seguramente va, después de haber escuchado esto, va corriendo a su casa a buscar acerca de este rey Ezequías, un rey llamado reformador porque reformó lo que vendría a ser el culto para Dios, e hizo tantas cosas buenas en Dios, pero él se enfermó como toda persona a cierta edad, se enferma también. Y Isaías le dijo algo muy importante. Le dijo lo siguiente: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Palabra de Dios, el profeta Isaías le estaba diciendo la verdad. Le dijo, ordena tu casa. Le dio una indicación importante, necesaria para ello. Si hablamos hoy en día acerca de la esposa, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo porque los veo con cara de sorprendidos algunos, ¿no? Porque a veces hablando sobre el tema del dinero, tal vez pensamos que eso es muy natural, pero no quiero que se pierda lo importante de que saber que eso también es espiritual, porque Dios nos enseña en su palabra acerca de esto y nos prepara para esos tiempos, tal vez complicados y difíciles. En el caso de la esposa, cuando el esposo muere,
Dicen algunos que muchas de las esposas no logran, como se dice, entre comillas, recoger todo lo que el hombre o el esposo hizo a través de los negocios, a través de las cuentas bancarias, a través de una inversión, a través de un préstamo o algo que hizo, porque no fue instruida por su esposo para qué cosa hacer cuando él ya no esté. No le dijo tal vez dónde se encontraban las cuentas bancarias. No le dijo dónde estaba la llave de la caja fuerte. No le dijo a qué personas tal vez le debían dinero o a qué personas ella tenía que pagarle porque él también debía dinero a otra persona. Entonces sucede que tal vez en la antigüedad había esta cultura que cuando el hombre fallecía, la mujer y los hijos eran cuidados por el hermano. Y esto era una cultural. El hermano se hacía cargo de la mujer viuda y de los hijos. Pero hoy en día, ¿qué vemos? No vemos eso así porque somos otra cultura totalmente distinta. Y en nuestra cultura, la mujer o la esposa está, tal vez, entre comillas, muchas veces abandonada, trabajando a 1000 por hora para poder sostener a esos hijos con los que se quedó. Entonces, qué importante es que preparemos a los herederos. Si hablamos de los hijos, podemos decir también que hoy en día es tan importante que los hijos sepan tal vez si el padre tenía una cuenta o un seguro universitario o algo que les iba a ayudar a ellos a concluir su carrera profesional, porque era lo que el padre había deseado, ¿no? Qué importante también es que como padres también preparemos a nuestros hijos en saber cómo administrar los bienes que se están haciendo, dónde están las cosas, cómo hacerlas, cómo no darle responsabilidad a nuestros hijos para que también sepan administrarlo. No vaya a ser que suceda como este dicho que dice, padre rico, hijo flojo y nieto pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué pasa? Terminan desperdiciando aquello que el hombre o el padre había, ¿qué cosa? Ganado con tanto esfuerzo. Y el hombre, por supuesto, con muchas ganas y felicidad, está dispuesto en dárselo. Pero si no preparas a los herederos, ¿qué harán tus hijos mañana más tarde si no le enseñaste cómo administrar, cómo conducirse en la vida, si no le diste los principios bíblicos de la palabra de Dios para que sepan honrar a Dios sobre todas las cosas, para que esos principios también lo ayuden a tomar buenas decisiones mañana más tarde? Es cierto, trabajemos en lo material para darle una herencia a nuestros hijos, pero trabajemos también en lo espiritual para darles una herencia eterna, la herencia que estará en sus corazones. La palabra de Dios confirma esto en cuanto al hijo joven que recibe una herencia. Dice Proverbios 20:21, dice lo siguiente: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. En otras versiones dicen los bienes que se adquieren a corta edad o cuando uno es niño no serán bendecidos. ¿Por qué? Porque al niño le falta experiencia, le falta conocimiento. Pero si nosotros instruimos a nuestros hijos, entonces sabrán aprovechar aquellas bendiciones del Señor. Es triste, por supuesto, saber qué sucede, pero nosotros hoy estamos recibiendo un consejo. Y vamos a tomar este consejo y vamos a hacerlo práctica. Tal vez yo cuando recibí esta clase tendría tal vez unos 15 años menos de lo que yo hoy tengo cuando recibí esto. Yo decía herencia, pero si todavía estoy fuerte no me va a pasar nada, ¿no? Pero a medida que pasan los años uno se da cuenta de que uno tiene que ir ordenando las cosas y haciendo lo necesario para hacer las cosas de tal manera que podamos también ser de bendición para nuestras generaciones. Número 3, deje todo ordenado. Diga a tu lado, deja todo ordenado. Algunos están mirando ya con miedo, ¿no? Me está diciendo, ¿por qué me estás diciendo que deje todo ordenado? ¿No? Si está con el Señor, no se preocupe, hermano, hermana. No se preocupe. Si está con el Señor, directo al cielo. Así que no tenga temor. ¿Ah? Dejemos ordenado todas las cosas. Deje todo ordenado. Hacer un testamento, por ejemplo, es sabio. Es sabio hacer un testamento. Ya saben acerca, y ustedes conocen. Si tal vez yo le preguntara a uno de ustedes una anécdota sobre alguna persona que hoy en día pasa por estas dificultades, muchos tuviésemos muchas anécdotas de personas que están en estos pleitos por causa de que no hay un testamento o no está la voluntad del padre o de la madre puesta en una hoja. No sea pues que le pase a ustedes tal vez como la historia del lechero. ¿Uno de ustedes conoce la historia del lechero? ¿Alguien por aquí? ¿No? Dice pues que había un lechero que había fallecido y la familia lo que hace es
contratar a un abogado, ¿no? Contratar a un abogado para que leyera el testamento del lechero. Entonces dice que el testamento empieza diciendo así, ¿no? Dice, a Carlos le dejo las casas del sur, a Juan le dejo las casas del norte, y ya a mi esposa le dejo el edificio del centro. Y claro, el abogado dijo, señora, su esposo era rico. Y la mujer dijo, qué rico, ni qué 8 cuartos. Son las rutas para repartir la leche, ¿no? Entonces, imagínense que le toque un testamento así, ¿no? ¿Ah? Que no le vaya a pasar. Así que es importante, por supuesto, que tenga el testamento escrito. Hay beneficios, por supuesto, ¿no? Hay beneficios para dejar testamento. Y los beneficios son, por supuesto, evitar disputas, ¿no? Riñas entre la familia. Hay beneficios como que sabremos, dependiendo del lugar donde vivimos, si estaremos expuestos a mayores impuestos y tal vez nuestros hijos terminen recibiendo menos, porque no hicimos las cosas que debimos hacer en su momento. No ordenamos, no pagamos las cosas a tiempo para que ellos recibieran líquido, tal vez aquellas cosas que podrían haber recibido cuando no estuviéramos nosotros. Dejar las indicaciones claras, por supuesto, le ayudará también a tomar decisiones al esposo, a los hijos. Seguir, por supuesto, el testamento, lo que va a hacer es honrar la vida de aquella persona, va a honrar su voluntad, porque al hacerlo estamos honrando también a aquel que ya no está, al cumplir su voluntad. Dentro de esta idea de dejar todo ordenado, así como yo les digo, deje un testamento, porque esto es sabio, yo también le digo, deje una carta con instrucciones. Deje una carta con instrucciones primero para decir, sé, entiendo el momento que estás pasando, sé que ya no estoy, pero me gustaría que tú puedas hacer las cosas de esta u otra manera. Leyendo un poco sobre esto, uno de los consejos que tal vez uno recibe es no hagas momentos bruscos ahorita, no hagas cosas a la locada, ¿no? Los primeros consejos son, deja por lo menos que pase un tiempo y después en serenidad toma decisiones. Por el momento, deja que pase tal vez un año. No hagas ningún movimiento en nuestras finanzas, en nuestra casa, no hagas ningún movimiento de ni comprar ni vender, deja todo como está durante un año y después empieza a hacer lo que tienes que hacer. Es un consejo que leí, pero me parece muy oportuno porque tal vez en el momento del dolor uno simplemente quisiera hacer tantas cosas y uno a veces actúa desde lo emocional y no se toma un tiempo para descansar y calmarse, para tomar buenas decisiones en Dios sobre todo. Así que no está muy bien esta idea de hacer, por supuesto, una carta, ¿no? Para las personas que se quedan. Ahora, tal vez esa carta también podría decir dónde se encuentra el dinero, qué seguro estaba contratado, con qué persona poder confiar. Anda y habla con tal persona, él es de mi entera confianza, o anda, habla con ella conoce las cosas como la estaba manejando. Tan oportuno es esto, ¿no? Como la herencia y también esta carta que también es tan necesaria. Número 4, y finalmente vamos a hablar sobre nuestra mayor herencia está en los cielos, ¿no? Nuestra mayor herencia está en los cielos, ¿sí? Si bien es cierto, la mayoría de personas, ¿no? Para ellos, la gran mayoría, la muerte es una mala noticia. Para el Hijo de Dios, la muerte simplemente es una puerta que nos lleva hacia la vida eterna con Dios. Es causa tal vez de alegría para aquellos que ya no están en realidad, porque están en la presencia de Dios. Y como siempre decimos, en cada tiempo que nos toca compartir la palabra, tal vez en un velorio, aquellos que han de pelear las cosas y a quienes se les hace difícil es a aquellos quienes se quedan realmente. Pero aquellos que mueren en Cristo, por supuesto, ven a su amado Señor y tienen galardones, por supuesto, y viven en total felicidad como la palabra de Dios lo promete. El creyente tiene una herencia, ¿no? Que es mejor y mayor que el dinero, una eternidad con Dios. El mundo terrenal, los hombres tal vez reciben herencia en vida, pero para los creyentes la mejor herencia no se recibe en vida. La mejor herencia se recibe después de la muerte cuando uno resucita para vida eterna con el Señor. Así que nosotros, como dice la palabra, somos herederos de salvación. Vamos a leer, y le pido que me acompañen ahí a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11, que dice lo siguiente: en Cristo también fuimos hechos herederos
Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dice la palabra que fuimos hechos herederos. Otro versículo que también está en 1 Pedro 1, de versículo 3 al 4, dice que nuestra mayor herencia nos espera en los cielos con Dios. Bendito sea Dios, dice la palabra. Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva, recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Así que, cierto, bueno, hoy en esta vida podremos padecer, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar en Cristo que Él ha vencido, pero también sabremos que nuestra mejor herencia estará, por supuesto, delante de Dios en la presencia de nuestro Señor. Y así, por eso, esas son buenas noticias por las cuales tendríamos que alegrarnos. Si bien es cierto, la herencia material es importante, no hay mejor legado y herencia que la herencia espiritual. La herencia que tal vez, como yo decía hace un momento, es bueno que los padres tomen tiempo en dedicarle a sus hijos para enseñarles la palabra de Dios, para encaminarlos. La palabra de Dios nos muestra también que en el caso de Timoteo habla acerca de la herencia recibida también a través de su propia familia. Según Timoteo 1:5 dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De generación en generación, la palabra de Dios había sido enseñada a Timoteo. Timoteo, escogido como el hijo espiritual de Pablo para compartir ser un pastor en su iglesia. Este joven pastor había recibido el legado de la fe en su corazón, había sido formado. Si bien es cierto, nuestra conversión es personal, pero como padres podemos inculcar a nuestros hijos la mejor herencia. Ya, Pastor Marcelo, entendí la idea de que tengo que invertir, trabajar para dejar algo material en mis hijos. Sí, es cierto, pero ¿sabes qué? Invierte aún más en lo espiritual. Porque si inviertes en lo espiritual, también añadirás sabiduría a sus vidas. La sabiduría que viene de Dios para que ellos sepan qué hacer con todo aquello por lo cual tú te esforzaste o les dejaste o le entregaste a administrar. Así que la palabra de Dios no nos deja, como se dice, sin ayuda, sino que nos da las herramientas necesarias. Si uno, por supuesto, deja esa herencia que trasciende, esa herencia que es la herencia de tener a Cristo en el corazón. Por eso yo digo, si es que alguien aquí, tal vez, no ha recibido a Cristo en su corazón y no tiene esa seguridad, déjame decirte que la palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa a Cristo como su Señor, que lo confiesa como aquel que venció la muerte y resucitó de los muertos, esa persona alcanza salvación solamente por la fe en el Hijo de Dios. Sabemos que aquel que está en Cristo, después de la muerte, tendrá vida eterna. Sabemos que el que está en Cristo no ha de temer porque estará con el Señor. Jesucristo nos dio un ejemplo, Él resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para el día que estemos en su presencia. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y tú podrás decir, como lo dijo David el salmista, que le dijo a Dios, diciendo, Señor, muchas cosas pueden pasar en este mundo, pero tú, Señor, eres mi herencia, tú eres mi porción, en ti me regocijo. El Salmo 16, 5, 8 dice lo siguiente, y con esto cerramos. Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi porción. Bellos lugares me han tocado, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Cuando leemos este salmo tan conocido, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La correcta interpretación de esta porción es, Jehová es mi pastor, Él no ha de faltarme. No es que nada te va a faltar, ¿no? Porque algunos dirán, finanzas y la Biblia, ¿qué cosa quiero ahora? Quiero esto, quiero eso. No está hablando de lo material. Dice, Jehová es mi pastor, Él no ha de faltarme. Él es tu herencia, tu mejor herencia.
Así que si hablamos de esto y podemos cerrar de la mejor manera este tiempo, es decirle a Dios, Señor, sé el Señor de mi vida. Ayúdame a prepararme para el futuro. Señor, ayúdame a vivir sabiamente. Señor, ayúdame a tomar los consejos. Ayúdame a no vivir para el dinero, pero a vivir para ti. Ayúdame, Señor, a preocuparme por los que tú me has dado a ministrar y ayúdame a dejarles lo necesario para el tiempo de mañana. No hay mejor cosa, Dios, que estar delante de ti. Y saben que, hermanos y amigos que nos visitan también, lo mejor que uno puede hacer es hacer las cosas como para el Señor. Así que si a uno de ustedes, tal vez, que está aquí en este lugar, nunca le ha pedido a Jesús que sea el Señor de su vida, y tal vez nos visita por primera, segunda, tercera o cuarta vez, y nunca le dijo Jesús, soy consciente de que he pecado, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Soy consciente de que te necesito. Soy consciente que es necesario que nos reconciliemos, Señor, porque tú moriste en la cruz por mí. Y si tú crees y tú te has dado cuenta de que tal vez tu vida no está tan segura como algunos pensábamos que podíamos tener la vida segura, lo único seguro, como dicen algunos, es la muerte. Un día llegaremos ahí, pero qué bueno saber que estaremos delante de Dios. Si tú alguna vez no has hecho una decisión por Cristo, si nunca le has dicho a Jesús que venga a tu vida, yo te invito a que en esta tarde tú puedas hacerlo. Si alguna vez, tal vez el que están ahí en las redes sociales o están en el vivo, también pueden hacerlo. Puedes decirle a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador. Puedes decirle, Señor Jesús, soy consciente de que no he hecho las cosas bien, pero te pido perdón por mis pecados y quiero que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Quiero vivir conforme a ti y no quiero tenerle temor a la muerte sabiendo de que tú estaré contigo mañana cuando tú lo indiques y cuando tú digas que es el día de estar a tu lado. Esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Esa es nuestra mejor herencia.